Bendiciones, iglesia. Vamos a dar un consejo de la parte del Señor. Que la gloria reviene solo a Jesús. Vamos a leer uno de Reyes, capítulo 17, de 10 hasta 16. Uno de Reyes, capítulo 16, gracias. Uno de Reyes, capítulo 17, perdona, de 10 hasta 16. Leímos el nombre de Jesús. Empezamos a 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua a un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, y la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogió 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. A la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amén. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios sobre el diezmo y las ofrendas. Aquí vemos que era la historia de Elías y la viuda. Elías tenía problemas con Acá, estaba huyendo. Y Dios la mandó al Sarepta. Había una viuda ahí. Yo pienso que en esa ciudad había de ricas, había personas ricas, había personas que mucho dinero, que vivían bien. Pero el Señor la mandó a Elías en la casa de viuda. Y cuando llegó en la ciudad, Elías encontró que la mujer, la viuda, estaba recogiendo la leña. Tampoco no tenía dinero para comprar. Estaba ahí recogiendo. Y Elías dijo a la mujer: necesito que me traiga agua. Y la mujer se fue corriendo para traerle agua. Y luego Elías le llamó otra vez. Le dijo que necesita también me traigo pan para comer. La mujer dice que no tengo nada. Estoy solo recogiendo lo poco que tengo. Luego voy a ir a cocinar para mi hijo y yo. Y luego moriremos. Y la Elías ha dicho: tú tranquila, vaya a ser primero. Hazme primero para mí. Vamos a leer otra vez lo que me interesa mucho, el versículo 13, lo que ha dicho Elías. 13, Elías ha dicho, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero cambia todo, pero hazme a mí primero. Y ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo.
A veces en la vida pensamos para nosotros mismos. No pensamos para el Señor. La mujer a dit, estoy preparando para mí y para mi hijo. Y no había parte para el Señor. Y solo estaba pensando para él mismo, para ella misma y para su hijo. Pero Elías le dijo, prepara primero para mí. ¿Qué tenía esa mujer? Hoy podemos tratar a Elías como una persona sin corazón. No tiene amor. ¿Cómo que va a pedir una cosa a una mujer que no tiene nada? ¿Cómo te va a pedir una cosa a una mujer que vive en una miseria total? Pero tú le pides que te traiga un pan. Y también egoísta. Pues podemos tratar de Elías. Dire que prepara primero para mí. Oye, Dios te dit, prepara primero para mí. Lo poco que tú tienes, piensa también al Señor. No piensa a ti para ti mismo. No piensa solo para tu casa. No piensa a ti para... porque a veces cuando entra dinero decimos, ay, ya tenemos factura. Tenemos que pagar esto. Tenemos que hacer esto. Los niños, no pensamos al Señor. Por eso tampoco no llegamos al fin de mes. Tampoco, porque no pensamos al Señor. Ese mujer ha dicho que yo estoy preparando para mí y para mi hijo. Y no pensaba por el Señor. Pero Elías se dijo a esa mujer, prepara primero para mí. El Señor dice que cuando tú tienes todo, piensa primero al Señor primero. La Biblia dice que tenemos que amar de todo nuestro corazón. También nuestro dinero también está dentro también. Mira, hace años pasamos una situación muy difícil en mi casa. Estaba ahí un día, estaba en verano, estaba ahí tumbado en mi sofá, estaba pensando, estoy diciendo al Señor, ¿cómo estamos pasando así? Mi marido no tenía trabajo, yo tampoco. Estábamos regresando, no teníamos ningún sitio para encontrar trabajo. Y un día estaba ahí pensando, estoy diciendo, eso del Señor, ¿qué está pasando? Yo no entiendo nada. Tenemos hijos, y tenemos gasto. ¿Y cómo vamos a salir de todo esto? Y cuando yo estaba pensando, pensamos que me dije que tengo que ir buscar un diario. Yo llevaba un diario de mi país. Era un ministro de información de mi país. Pero cuando estaba en el puesto de ministro, estaba usando brujería para quedar a este sitio. Y luego se convirtió al Señor. Y luego ya empezó a hacer diario, a hablar de la parte del Señor, a dar testimonio. Y yo llevaba este diario aquí en España, desde mi país. Y ese día cuando estaba pensando, el Señor me dijo que voy a buscar. Y yo, dentro de mí, tengo un sentimiento que tengo que leer ese diario. Yo me fui a buscar ese diario y estaba pensando, estaba leyendo porque ese diario se llama La Voix de Dieu, es en francés, pero en castellano se dice La Voz de Dios. Y yo cogí ese diario porque ahí solo hablaba las cosas de Dios, porque se llamaba La Voz de Dios. Y yo estaba leyendo, directamente me fue. Ayer el Señor me ha orientado hasta esa página que estaba diciendo el Malaquías. Malaquías 10, versículo 8. Vamos a leerlo. Malaquías 10, versículo 8. Leímos. Robará el hombre a Dios, pues vosotros vosotros me habéis robando. Y dijiste, ¿en qué te hemos robando? En vuestros diezmos y ofrenda. Ayer Dios, directamente cuando escuchó esa palabra, que estamos robando al Señor en nuestra diezmo y ofrenda. Yo cuando llego a mi país sabía que tenemos que dar diezmo al Señor. Pero cuando llego aquí, nunca, ningún día he dado diezmo al Señor. Estamos trabajando yo y mi marido, pero solo estamos dando ofrenda normal, acción de gracia normal, pero ningún día estamos quitando el diezmo. Y cuando yo escucho eso, el Señor dice que me está robando para vuestra diezmo y ofrenda. Ahí directamente yo empecé a llorar. Yo dije que el Señor me está hablando que nosotros somos ladrón. Ladrón no de banco, ladrón no de otras cosas, pero estamos robando al Señor. Porque el Señor tiene que tener su parte. Todo lo que el Señor nos da, somos administradores. Tenemos que saber que todo lo que el Señor nos da, el Señor tiene su parte también. Y ese día,
a esa época estamos cobrando solo ayuda yo y mi marido, 426 cada uno. Entonces en total era 852. Imagínate, tenemos que pagar casa casi 500 y luego todos los gastos, los niños, ¿con qué vamos a quedar? Con 852 toda la familia. Y yo cuando yo lloro delante del Señor, yo digo, Señor, hoy mismo, coge la decisión. Todo lo que entrará en nuestra casa, Señor, era tu parte, Señor. Tenía tu parte también, Señor. Y yo luego me fui a hablar con mi marido. Yo digo a mi marido, mira lo que el Señor me ha dicho. Desde hoy, todo lo que el Señor nos va a decir, tenías también su parte. Que sea que lo poco que tenemos, 852, el Señor va a coger su diezmo a este dinero. Que sea que llegamos o no, cogemos la decisión delante del Señor. Señor, a partir de hoy, vamos a darte. Y ese día hemos cogido la decisión. Y no ha pasado muchos días. Como hemos cogido solo la decisión del Señor, éramos sinceros delante del Señor. Et a passé solo un mes, mi marido a encontré un trabajo. El contrato era daqui, pero la manda a trabajar a Francia. Y mi marido se fue a trabajar. Y allí que salimos de toda dificultad, hemos empezado a pagar diezmo cada mes hasta hoy. Dicemos al Señor, la Biblia dice en Génesis 8:22, mientras que permanezca la tierra, no cesará la siembra y la cosecha. Tenemos que saber lo que mientras permanecerá la tierra, la siembra y la cosecha no cesará. Entonces, la siembra es lo que damos al Señor. Cuando damos al Señor, estamos sembrados. Y luego vamos a cosechar lo que estamos sembrados. Pero si tú no das nada, no espera que te va a cosechar. Esa es la ley del Señor. Dice que mientras que permanezca la tierra, no cesará la siembra y la cosecha. Entonces, cuando damos al Señor, estamos sembrados. Y tenemos que esperar que cosechamos también por el Señor. En Lucas 6, versículo 38, el Señor dice que da y os dará. Entonces, cuando damos al Señor, el Señor también hay una fecha también que va a retornar por nosotros. Hermano, tenemos que coger la decisión delante del Señor. Esa mujer, esa no tenía nada, pero ella dice, primero, prepara para mí. El Señor te digo, el poco que tienes, piensa también en el Señor. Que tengo 10 euros. Ah, mis 10 euros, voy a comprar pan, voy a comprar pollo. ¿Y dónde está la parte del Señor? ¿Dónde está la parte del Señor? Que sea el poco que tiene, no mira el poco. La Biblia dice, lo que se siembra con lágrimas, cosechará con alegría. El poco que tiene que te va a sembrar con lágrimas, te van a cosechar con alegría. No mira el poco que tiene. Delante del Señor no hay poco. Que sea que tengo un euro, voy a quitar la parte del Señor. No hay poco delante del Señor. Da lo que tú tienes. No diga que no tengo nada. Tiene algo. Tiene algo de dar al Señor. Si el Señor ha pedido a Abraham, su hijo, porque Dios sabía que Abraham tenía Isaac. Antes que Abraham no tenía Isaac, el Señor no ha pedido hijo a Abraham. Si el Señor nos pide a dar, porque el Señor sabe que tenemos algo. Mira, porque el Señor nos recibió a nosotros, la Biblia dice en Juan 3:16, cuando Dios ha amado el mundo, ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo, Él lo va a coger a nosotros. Es un ejemplo. Y si nosotros no dan nada, tampoco no vamos a recibir, porque Dios ha dicho que Dios él mismo ha dado a su Hijo para coger a nosotros. Entonces nosotros también, para recibir, tenemos que dar algo. La Biblia dice que esa mujer la prepara primeramente para Elías, perdón. Esa mujer ha preparado primero para Elías. Y luego, la Biblia dice, comió ella es su hijo y toda su casa. Y nada la falta. Hasta la Biblia dice que su casa tenía siempre harina y aceite. Nada le faltará a su casa. Mi hijo, pensamos al Señor. Ese su hijo no ha muerto, ni esa mujer viuda. Pero esa mujer no tenía nada. Pero primeramente, ya pensar al Señor. Cuando estamos haciendo los gastos de casa, pues también la parte de ¿dónde está la parte del Señor a lo que yo tengo? ¿Dónde está la parte del Señor? Somos muy egoístas. Señor, bendígame. Señor, quiere comprar esto. Señor, quiere tener esto. Pero no pensamos, cuando el Señor nos bendiga, no pensamos al Señor.
pouco que tenha essa viúva, primeiro a preparar por ele. Pouco que temos, primeiro aparta-te por o Senhor. Aparta o primeiro que temos o Senhor. Eu lhe digo, há sítio que mais está de trabalho. Eu digo, desde que eu corri a decisão de dar dízimo ao Senhor. Te digo, meu marido se testigo, hasta hoje. A vezes me chamam no trabalho que estava trabalhando muitas vezes. Me disse, você pode vir trabalhar com nós. Havia uma empresa que trabalhava de textil. Uma vez me chamou, me disse que Esther pode vir trabalhar. Eu digo, não, tenho contrato, estou trabalhando. E logo me disse que não necessitamos que venha, que não puedo. E ele cortou o telefone. Passava 2 dias, a Seguridade Social me mandou uma mensagem móvel. E estava mirando assim. Aí é que se põe que me dando alta na Seguridade Social. Essa empresa que me chamou. Primeiro que eu lhe digo que eu estou trabalhando. Como me estava dando alta que me diz que eu estou trabalhando nessa empresa? Eu não chamo digo que mira, eu acabo de mandar minha mensagem na Seguridade Social que me está dando alta aí, porque eu estou trabalhando. Mas eu aí lo siento, porque queríamos que está com nós outros. E logo eu mesmo lá da de vaca. Por isso que se tu preocupa las coisas do Senhor, senão também se vai preocupar por ti. A vezes também preocupamos por nós mesmos. Por nós, o que vamos fazer? Como vamos chegar a fim de mês? Como essa mulher estava dizendo, estou preparando para mim e para meu filho. E onde está a parte do Senhor? Onde está a parte do Senhor? Olha um conselho que o Senhor nos dá. É que temos que buscar também a parte do Senhor. A lo que o Senhor nos bendiga, aí também sua parte. Que o Senhor nos bendiga. Gracias. De parte del pastor, ¿eh? Muy bien. Yo estoy contento. Yo no sé cómo está la iglesia, yo estoy contento. El Señor está obrando. No es fácil, lo digo de corazón, no es fácil. No es fácil. Y si tengo que abrir mi corazón, yo más de una vez tiraría la toalla. Porque no es fácil. Y por eso os pido que oréis por nosotros, por los pastores. Que os tengáis en oración. Porque son tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. Y si es difícil para aquellos que llevamos años y estamos formados en el Señor y tenemos un llamado del Señor, yo digo, qué difícil tiene que ser también para la iglesia, qué difícil tiene que ser también para cada uno de vosotros. Por eso hay que estar firmes, hay que estar fuertes, hay que estar fortalecidos en el Señor y no podemos dar pasos atrás, porque cuando empezamos a dar pasos atrás estamos poco a poco nos estamos alejando de la presencia del Señor. Y Jesús lo dijo en su palabra, que por causa de la maldad, fíjate, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estos son los tiempos en los cuales esa maldad está aumentando tanto que muchos se alejan, no se dan cuenta de que necesitan acercarse al Señor. Hay un espíritu de engaño, un espíritu de mentira que ronda por todo sitio. Ese espíritu de mentira lo que hace es confundirte, lo que hace que quiere confundirte para que tú te enfríes. Pero cuando uno entra en confusión, uno pierde el norte y acaba enfriándose. Y si te enfrías, dejas de orar. Si te enfrías, dejas de escuchar la palabra de Dios. Si te enfrías, ya no tienes tu devocional con el Señor, ya no te importa. Si lo haces bien, si no lo haces, tampoco. Pero acuérdate que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Acuérdate que el diablo viene siempre para impedir que tú crezcas. El diablo no quiere que tú crezcas en el Señor. Por eso es muy importante que no nos olvidemos de estar buscando al Señor, y sobre todo si has recibido el Espíritu Santo y has recibido el don de lengua, no dejes de orar en lenguas. No dejes de orar en lenguas. Porque las lenguas son para edificación, para que tú puedas estar fortalecido, puedas estar edificado. Si algo me mantiene a mí fuerte es estar orando continuamente en lenguas.
Yo paseo por el parque, yo estoy orando en lengua. Me levanto y estoy orando en lenguas. Yo siempre que puedo estoy orando en lengua, porque estoy avivando mi espíritu dentro de mí. Hay que avivar el espíritu. Dentro de ti tienes que avivar el espíritu. No puedes dejar de orar en lenguas. Las lenguas, aunque te parezcan que son un don chiquitito, es el don que te mantiene vivo. Es el don del espíritu para que tú puedas mantenerte vivo y puedas reaccionar contra todo ataque del enemigo. A través de las lenguas del espíritu te vienen los demás dones del Espíritu Santo. El don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, el don de esos dones que tú necesitas para mantenerte fuerte, vienen a través de estar orando en lenguas. Porque si tú menosprecias uno, Dios ya no te va a dar más. Y el diablo quiere quitarle, en este tiempo, quiere quitarle toda la importancia a las lenguas del Espíritu. Le quiere quitar toda importancia. Te trae confusión sobre ello. Te trae confusión sobre ello. Pero tú tienes que orar, tienes que interceder, tienes que clamar, tienes que buscar al Señor. Amén. Y las lenguas son muy importantes, muy importantes. La iglesia empezó bajo ese bautismo del Espíritu Santo, y ese bautismo del Espíritu tiene que continuar en tu vida y tienes que renovarlo, Y si aún no tienes el bautismo del Espíritu, pídeselo al Señor en oración, porque Él dice que le da el Espíritu a quien se lo pida. Si tú le pides al Señor con el deseo y con el corazón, Señor, yo quiero que tú me bautices, que tú me des ese don de lengua, Dios te lo va a dar, pero no lo menosprecies, no lo olvides. Porque si Dios te lo da es para que tú estés ahí ejerciendo ese don, que te levantes, que estés ahí caminando, que estés ahí buscando al Señor en oración. Amén. Porque todo lo que estamos viviendo es espiritual. Es espíritu. Y de la influencia del espíritu es lo que tú luego vives físicamente. A veces pensamos que no, que primero es el cuerpo, no, primero es el espíritu y el espíritu manda al cuerpo. No manda el cuerpo al espíritu, sino que el espíritu le manda al cuerpo. Pero cuando apagamos el espíritu, entonces el que manda el cuerpo. Cuando tú apagas el espíritu, ¿quién manda el cuerpo? Y si manda el cuerpo te va a llevar a la frialdad, porque el cuerpo y la carne es enemiga de Dios. Por eso tú tienes que activar el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo en tu vida. Hoy son tiempos en que la gente no tiene esperanza. La gente no tiene esperanza. La gente nada más que está escuchando de guerra, viviendo no tiene futuro, no se le da futuro. Vivimos en un país donde la vivienda es carísima, donde los jóvenes no pueden independizarse, donde una pareja para encontrar un hogar necesita un montón de requisitos, los trabajos cada vez son peores. ¿Qué pasa con todo esto? Que la gente no tiene futuro, la gente no tiene esperanza, la gente se desanima, la gente vive al día. Y muchos caen en los problemas de las drogas, porque tenemos que ver que esto es lo que está hoy en día levantándose. La gente no tiene esperanza en Dios, no busca a Dios. Antes la gente tenía una creencia en Dios, hace 20 años atrás era diferente. La gente buscaba, de una forma o de otra creía en Dios. Pero hoy cada vez más la gente es mucho más atea, la gente es mucho más dura, la gente es mucho más separada de Dios, vive solamente bajo consumismo y no mira hacia el mañana, sino que vive en el día. Pero nosotros, si queremos hallar seguridad para el día de mañana, si queremos que nuestra fe se aumente, que nuestra fe vaya hacia adelante, no tenemos que olvidarnos que el mensaje del Evangelio empezó con unas palabras: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y el arrepentimiento no es solamente algo que se hace un día y ya dejas de arrepentir. No, tú tienes que vivir en un arrepentimiento continuo. Tienes que vivir en un arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener temor de Dios en tu corazón. Porque el principio de la sabiduría en el creyente es el temor al Señor. Y cuando tú vives bajo ese temor del Señor, tú vives en arrepentimiento. Y cuando hay un pecado, cuando hay algo que está mal, tú de seguida vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque tu conciencia estará viva. Tu conciencia estará despierta. Porque es muy importante tener las conciencias bien despiertas. ¿Sabe lo que es la conciencia? La luz del Espíritu. La conciencia es la luz del Espíritu. Por eso cuando viene el despertar hacia Dios, tu conciencia se abre hacia Dios.
Porque cuando no hay conciencia de pecado, cuando no hay conciencia de maldad, cuando no hay conciencia de lo que se está haciendo, es porque uno está alejado de Dios. Pero cuando Dios viene, te alumbra y pone lámpara en tu vida, es muy importante. Mira, en una casa había un matrimonio, y ese matrimonio, él era ciego. Sin embargo, ella veía bien. Un día él tuvo que salir de noche urgentemente, y la mujer le dio una lámpara. Y el hombre decía, ¿pero para qué quiero la lámpara? Si para mí es igual el día que la noche, yo tanto no veo en la noche como no veo en el día. Dice, no, pero la lámpara no es para ti, la lámpara es para aquellos, para que te vean, porque si no va a venir una bicicleta y te va a chocar, va a venir un coche y te va a chocar, va a venir algo y te va a chocar. Cuando estamos sin luz, ¿sabes lo que pasa? Que todo nos choca, que todo viene alrededor. Salió a la calle con la lámpara y chocó una bicicleta con él. Y él le dijo, pero no has visto la lámpara, no has visto la luz. Dice, no, he visto la lámpara, no he visto la lámpara ni he visto la luz porque la tienes apagada. Cuando uno tiene la lámpara, quizás tengas la lámpara, pero la tienes sin luz y la tienes apagada. Por eso es muy importante que nuestra luz esté encendida. Fíjate que en el mensaje que Jesús dio de las 10 vírgenes, dijo que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y cuando todas se levantaron, prepararon sus lámparas, pero algunas, el aceite que tenían era tan poquito que la lámpara se apagó muy pronto. Y si la lámpara está apagada, cuando venga el esposo, tú no te vas con el Señor. ¿Entiendes? Es tiempo de que nuestras lámparas estén encendidas. Es tiempo de que nuestras lámparas estén encendidas, no importa lo que te diga la gente. La gente no cree. Nosotros somos la sal de la tierra, no es el mundo la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, no es la gente, el mundo vive en tinieblas. Nosotros somos lo que Jesús dice que somos. El mundo vive alejado de Dios. El mundo no es sal, el mundo no es luz. El mundo no tiene lo que tú y yo tenemos. Por eso el mundo no va a entender y el mundo no va a comprender, porque no han nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo para ver el reino, para entrar en el reino, para entender las cosas del reino. Porque para el hombre carnal las cosas del Espíritu son locura. Y tú tienes que aprender a ser firme, a ser fuerte, a ser fiel, para que la fe no decaiga, porque va a intentar por todos los medios robarte la fe. Lo que más quiere el diablo es robarte la fe. Y Pablo dijo, he guardado la fe. Y tienes que guardar la fe hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tienes que guardar tu fe hasta el final. Hoy son tiempos que hay que guardar la fe tienes que guardarla, tienes que batallar por tu fe, para que nadie te la quite, para que nadie te la robe. La fe en Jesucristo, la fe en su gracia, en su amor, en su perdón. El diablo viene para robar, para matar y para destruir, y si puede quitarte la fe, te la quitará. ¿Amén? O sea que lo primero que hay que tener es una limpia conciencia, porque tu conciencia abierta al Señor es luz. Amén. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Tú piensas que Dios se olvida de las cosas que hemos hecho mal. Dios no se olvida. Si tú te arrepientes, Dios se olvida y Dios las borra. Pero hay que arrepentirse de las cosas, hay que pedirle perdón al Señor, hay que volverse al Señor y decirle, Señor, perdóname. Quizás hay cosas en nuestra vida que no están funcionando, quizás no andamos bien porque hay cosas en nuestra vida que a Dios no le gusta, que a Dios no le agrada. Y cuando vivimos fuera del agrado de Dios, entonces estamos siendo trastornados por la mano del enemigo. ¿Entendemos? Por eso dice la palabra que tenemos que vivir en arrepentimiento. Mira, en Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Eso significa que no sea una conversión exterior, sino que sea algo interior del corazón. Amén, que no haya hipocresía en nosotros, que seamos reales, que seamos verdaderos. Amén. Hay que ser verdaderos creyentes. No vivir en religión, no
rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. En Amós 5:4 dice: pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Cuando le buscamos, vivimos. Cuando le buscamos, vivimos. Hay que buscarle. Hay que buscarle. Yo no sé el tiempo que tú le dedicas al Señor, pero el Señor tiene que ser lo más importante en tu vida. Y a medida que se acerca ese día, uno tiene que estar cada día más preparado. Porque fíjate, que estés años y años en una iglesia, que estés años y años en el Señor, y que te des cuenta de que no has crecido, que no estás realmente convertido al Señor. Uno tiene que tener la seguridad de que Cristo vive en el corazón. Amén. Uno tiene que tener esa seguridad en el corazón. Amén. Dale ese aplauso al Señor porque estáis dormidos. Nosotros somos la sal del mundo. Amén. Somos la luz del mundo. Y nuestras lámparas tienen que estar encendidas. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo estás de aceite? Habrá que pasar un día y mirar el nivel de aceite, ¿eh? Mira el nivel de aceite del coche, que se puede quemar. Un coche sin aceite o un coche con el aceite demasiado negro, al final eso quemas la culata y quemas el motor. Pues alguien que no tiene aceite del Espíritu, el enemigo va a por ti. Porque el diablo ve la luz y ve las tinieblas. El diablo ve la luz y cuando ve la luz se aleja, pero cuando ve tinieblas se acerca. Por eso dice la palabra: mira que la luz que haya en ti no sea en tinieblas. Que estemos en luz, amén, y vivamos en luz y caminemos en luz. Proverbios 24, 19, 20. Proverbios 24, 19, 20 dice: no te entrometas con los malignos, no te entrometas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. La lámpara de la gente mala, de los impíos, será apagada. Por eso uno tiene que estar viviendo en ese arrepentimiento, en ese temor de Dios, para que no nos pase esa frialdad, para que no venga a nosotros esa frialdad. Mira, cada rincón de esta sociedad está corrupto y cada vez está más corrupto. Y la conciencia pierde su función. Y cuando no hay conciencia, uno hace lo que quiere porque la conciencia no le da razón. Ni la conciencia te dice eso está mal, porque se ha cauterizado. Está cautiva, está prisionera. No hay luz, no hay lámpara. Entonces Dios no puede hablarte porque Dios te habla a través de tu conciencia. Dios nos habla a través de nuestra conciencia y nos dice lo que está bien y nos dice lo que está mal y nos recuerda las palabras del Señor. Pero cuando nuestra conciencia está desactivada, vivimos como los carnales, vivimos como los impíos. Por eso hay que vivir una vida bajo arrepentimiento para que nuestra lámpara no se apague. Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice: y por eso, dice el apóstol Pablo, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Os dais cuenta? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que tú puedas tener una limpia conciencia delante de los hombres. Eso se llama caminar en fidelidad a Dios. En Amós 5:24, Amós 5:24 dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Quiere decir que Dios envía su justicia, que Dios envía su juicio. No tengas temor por los malignos, no tengas temor por los que hacen lo malo, porque van a recibir su recompensa. Si no lo reciben aquí, lo recibirán un día.
Dice que no te impacientes, dice el salmista, no te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes por ellos, no pierdas tu lugar por causa de los malignos. Ora, cuando veas un problema, cuando veas algo que no te gusta, cuando veas algo que está mal, métete en tu cuarto y empieza a orar. Ya verás como poco a poco empiezan las cosas a cambiar. Reprende al diablo, reprende al enemigo porque viene como un río, pero tú tienes autoridad para poder echarlo fuera. Os animo a que escuchéis el mensaje de este viernes, fue tremendo. Os animo a que escuchéis el mensaje del viernes. Voy a ver si puedo ponerlo en YouTube para que algunos lo puedan leer, pero está en Facebook y podéis verlo, escucharlo, porque fue muy bueno y es necesario que la iglesia lo escuche. Corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Una iglesia, un cristiano que tenga el fuego del Espíritu Santo apagado va a tener una vida desastrosa, porque teniendo solamente los ritos y las formalidades del servicio van a quedar presos al diablo y al mundo. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Uno tiene que estar lleno. Métete en los grupos de oración. Yo lo digo siempre, meteos en los grupos de oración. Si no podés venir a la iglesia a orar, métete en grupos de oración. Orar en vuestra casa, orar con vuestros hijos, ora con tu esposa, ora con tus hermanos, pero mira de buscar siempre la posibilidad de estar buscando al Señor y orando. No te conformes, porque eso es lo que te va a mantener, eso es lo que nos va a mantener firmes y fortalecidos en el Señor. Porque se dice la palabra que en aquellos días aún los escogidos serán engañados. ¿Está escuchando? Dice que aún los escogidos se apartarán, que aún los escogidos serán engañados, extraviados. ¿Dónde quedan aquellos que no buscan a Dios? ¿Dónde quedan aquellos que no tienen interés por el Evangelio? ¿Dónde quedan aquellos que no tienen su lámpara encendida, que no tienen aceite en sus lámparas? ¿Dónde quedarán todos aquellos? Si aún los escogidos, personas que han sido señaladas por Dios, que han sido tocadas por Dios, que han tenido revelación de parte de Dios, van a ser engañados. ¿Dónde quedan aquellos que no buscan? Aquellos que viven su vida, que se conforman simplemente con un poquito de alimento y eso no es suficiente. Amén. Y le da gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 3 del 15 al 17. Mira la advertencia que nos hace el Señor aquí. Dice, yo conozco tus obras. ¿Conoce nuestras obras? Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Porque sabéis que hay hombres que quizás no son muy fervorosos, quizás no están orando en lenguas todo el día, pero tú los ves y tú los ves siempre en el mismo lugar. Y los ves fuertes. Quizás son fríos, pero son hombres que están ahí, mujeres que están ahí, que siempre están ahí. Y quizás hay otros que no son fríos, son ardientes, están orando en lengua, están buscando al Señor, se meten en los grupos de intercesión. Perfecto. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, mira, a mí no me gusta el café frío. Ni el café con leche. A mí me tiene que quemar la lengua el café con leche. A mí si me ponen un café con leche me tiene que quemar. Yo no puedo beberme esas cosas tibias ni frías. Yo no sé a cuánto les pasa esto, pero a mí, yo cuando voy a un bar le digo, a mí no me importa si la leche es de soja, si la leche tiene crema, si no tiene crema, yo lo que quiero es que esté caliente. Caliente. Ojalá seas caliente o frío, pero no tibio. Y si te gusta el café tibio, pues bébetelo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú te lo tomas como tú quieras. Pero tibio en el Señor no. Tibio en el Señor no. ¿Cuántos dicen amén? Tibio en el Señor no. Porque tibio es voy, no voy, estoy, no estoy. Entre esas que estás, en que vas y no vas, el Señor viene y te queda. O el enemigo te engaña. Ojalá frío fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres y que yo soy, si somos tibios, un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo.
O sea que un cristiano con su lámpara apagada, el diablo no lo va a dejar en paz. Hay que encender la luz. Y hay que encender esa luz y hay que proveerse del aceite, porque en ese día nadie te va a dar del aceite que tú necesitas. Las vírgenes le pidieron aceite a las otras y le dijeron: danos de vuestro aceite para que tengamos nuestras lámparas encendidas. Y las que tenían aceite le dijeron: id y comprad a los que venden aceite, porque si os damos no vamos a tener ni para vosotras ni para nosotras. O sea que en ese día nadie te va a dar del aceite, nadie va a contar contigo. Tú tienes que estar ya lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo tuyo. Yo puedo orar por ti, alguien puede orar por ti, pero tú tienes que buscar al Señor. Hay cosas que solamente tú puedes hacerlas. Amén. Si tu luz está apagada, vendrán las bicicletas, vendrán los coches, los peatones, vendrá el diablo y va a chocar contigo porque no tienes luz. Y caminas por la calle sin luz. Qué malo es ir en bicicleta de noche sin un chaleco reflectante, vestido de negro y sin una luz que te alumbre. Te van a atropellar. Así van muchos por las calles, sin luz. Y el enemigo detrás. Pero cuando eres luz, el diablo está fuera. Está lejos de tu casa, está lejos de tu vida, está lejos de tu trabajo, está lejos porque tienes la luz del Espíritu Santo viviendo en ti. Y el Señor, porque el diablo sabe dónde está la autoridad. El diablo sabe que ahí hay autoridad. Y alguien que tiene luz le dice al diablo: diablo, vete, y se tiene que ir. Amén. Porque el reino de los cielos se trata de autoridad. El reino de los cielos se trata de autoridad. Amén. Es como en el ejército, donde hay soldados, hay cabos, hay sargentos, hay tenientes, hay capitanes, hay capitán general, hay escalas y graduaciones, y cuando hay órdenes de lo alto, lo que funciona es la autoridad. Y el Señor lo que nos ha dado es poder. He aquí os doy poder y potestad y autoridad sobre toda hueste del diablo y sobre todo demonio, para que nada os dañe. Y tú tienes autoridad cuando estás lleno de la luz y estás lleno del Espíritu Santo. Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú eres un rebelde, tú no tienes autoridad. Y el diablo puede hacer lo que quiere, lo que le da la gana contigo. Porque el pecado más grave es el pecado de la rebelión. Cuando tú desobedeces a Dios, ya no hay autoridad en tu vida. Por eso es bueno, como dice la palabra, que nos sujetemos los unos a los otros. Amén. Sujetaos, dice la palabra, los unos a los otros, para que estemos en ese rango de autoridad. Mientras tú estás bajo sujeción, estás bajo autoridad. Cuando tú te vas fuera de la sujeción y tú desobedeces, tú ya no estás fuera. Tú ya no estás bajo autoridad. Mira lo que dice aquí. Primera de Pedro 5, 8, 9. Primera de Pedro 5, 8, 9. Dice: sed sobrios y velad. ¿Qué dice? Sed sobrios. No os escucho. Ser sobrios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos habéis velado a algún enfermo alguna vez, algún hijo, alguna persona? ¿Verdad? Tienes que estar atento. Velad, atento. Porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? ¿Tu hermano? ¿Quién es tu adversario? ¿Tu hermano? Vuestro adversario, el diablo. Vuestro adversario, el diablo. ¿Cómo está? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Te lo crees o no te lo crees? Y si tú andas sin luz, te va a devorar. Y si tú andas en rebeldía, te va a devorar. Y si tú andas sin la autoridad del Señor, te va a devorar. Tú tienes que estar sujeto bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de aquellos, porque dice la palabra de Dios, lo dice claramente: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta de vosotros. Amén. Cuando estamos fuera de la sujeción de Dios, Dios dice: no puedo hacer nada porque tú estás fuera de mi autoridad. El viernes vimos como un centurión fue delante de la presencia de Jesús porque tenía a su siervo enfermo. Y él le dijo: no quiero, o no es necesario que entres a mi casa, sino di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre también sujeto a autoridad y tengo soldados a mi cargo, y le digo a uno: ve, y va, y le digo a otro: haz esto, y lo hace. O sea que simplemente, Jesús, tú da la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se queda así como diciendo: no he visto
en Israel hombre que tenga más fe que este. Porque ese hombre, ese centurión, creía en la autoridad. Porque él vivía bajo autoridad del César. Vivía bajo autoridad. Y el Señor dice que nos sujetemos a las autoridades superiores, a las de los hombres. ¿Por qué? Porque eso es un rango. Y cuando vivimos fuera de ese rango, nosotros estamos como veleta. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que te pasa a ti, también le pasa a otros en otro lugar del mundo. Que no es solamente que te pasa a ti. Es que, Señor, solamente me pasa a mí esto. No, a mucha gente le pasa. Amén. O sea que de modo que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y el pecado más grave es el pecado de codicia, el codiciar algo. Porque cuando uno codicia, viene concupiscencia, vienen malos deseos y viene pecado. Y la concupiscencia y la codicia pisotea la conciencia. Porque para conseguir algo que quizás no es tu momento, no es tu lugar, a veces pisoteamos. Pero el Señor dice que no, que dejemos que sea el Señor siempre el que haga las cosas en nuestra vida. Amén. Que sea el Señor quien haga las cosas en nuestra vida. Mira, dice que habían jornaleros que estaban trabajando todas las 12 horas, pero convinieron en un denario, convinieron en el sueldo de un hombre. Ponle 100 euros. Es mucho, yo sé que 100 euros al día no lo gana nadie, pero ponle 100 euros. Pero llegó uno que solamente trabajó 1 hora. Y el Señor, como era bueno, dice que le pagó el mismo sueldo al que trabajó 1 hora que al que trabajó 12 horas. ¿Sabes? Dios hace las cosas como quiere y como Él le da la gana. Tenemos que entender que Dios hace las cosas como Él quiere y como Él le da la gana, porque es el Señor de la viña. Amén. Y a veces el Señor nos prueba, ¿Y cómo nos prueba el Señor muchas veces? ¿Tú sabes lo que es una cáscara de plátano? ¿O una pastilla de jabón? A veces el Señor nos echa la pastilla de jabón y nosotros, muy burros, pisamos la pastilla de jabón y nos caemos. Porque lo que está haciendo el Señor es ponernos a prueba muchas veces, a ver cómo reaccionamos delante de las situaciones. Si reaccionamos con humildad, o reaccionamos con violencia, o reaccionamos con... No. Por eso tenemos que ser humildes en toda nuestra condición. Porque Dios es un Dios que nos prueba continuamente. Amén. 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 A veces a lo mejor te van a dar un cambio en el Carrefour o en la tienda y te van a dar 5 o 10 euros de más. A mí me lo han hecho. Y yo le he dicho, señorita, me ha dado 5 euros de más, tome. Porque eso es lo correcto. Lo correcto no es echarse al bolsillo y decir, ganga, mira, esto viene de parte de Dios. No, esto no viene de parte de Dios. Dios te está probando a ver si tú eres honrado o no eres honrado con lo que te está dando. Porque el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. ¿Estamos entendiendo? Entonces, las cosas del Espíritu, hermano, es que nosotros vivimos a nuestra manera, pero las cosas de Dios son muy rectas. Las cosas de Dios tienen un camino muy recto. Amén. Y tenemos que ser rectos y fieles en las cosas del Señor. Amén. Venga. Santiago 1, 14, 15 dice... Hay versículos hoy hacemos trabajar, Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia es algo deseado pero pecaminoso, algo que tú quieres pero que no es grato delante de Dios. Es como un pecado que te seduce, algo que te está seduciendo, y eso se llama concupiscencia y tú caes ahí. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea que tenemos que aprender a ser sabios en todas nuestras formas y en todas nuestras maneras. Amén. Mirad, para que nosotros podamos tener
fe y esperanza en el mañana, en lo que Dios va a hacer mañana con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que buscar a Dios. Porque el que no busca a Dios, el que no busca a Dios, el que no confía en Dios, el que no pone su confianza en Dios, el que no deja el mañana en las manos de Dios, va a estar siempre preocupado por el qué va a pasar mañana. La gente paga dinero a los magos, a los adivinos, a los de las cartas, a los brujos, a los hechiceros, para que le digan su futuro. Pero los hijos de Dios no tenemos que hacer esas cosas. Porque cuando tenemos confianza en el Señor, nosotros sabemos que el mañana está asegurado en Cristo. Tu mañana está asegurado en Jesús. Sin Jesús yo no te puedo asegurar nada. Pero en Cristo Jesús te aseguro que Él va a ser fiel. Porque tú estás con Él. Y Él es fiel a sus hijos. Él te va a ayudar. Quizás por un tiempo el Señor te prueba. Quizás por un tiempo vas a tener que pasar por el valle. Por ese valle que quizás no te gusta pasar. Porque hay momentos en los cuales uno tiene que pasar por esos lugares. Porque Dios te está preparando para que tú seas fuerte. Tú sueltas a un perro callejero, un perro cualquiera en la calle y a los 4 días se muere de hambre quizás. Pero los perros callejeros se buscan la vida. Y el Señor quiere que nosotros seamos de esos que sabemos buscarnos la vida. Y Él tiene que prepararnos. ¿Sabe lo que hace una mamá león? Prepara a su leoncito para cazar. ¿Sabe lo que hacen las mamás gatas y los mamás gatos? Preparan a sus cachorros para cazar también, porque son felinos, ellos cazan. Y te cogen el ratón y te lo traen como una ofrenda para ti, porque te quieren. Yo tenía una gata negra allí en mi casa cuando yo era jovencito. Se llamaba Rufina, negra. Cazaba cada rata, pero ratas grandes. Las mataba y se las traía allí al lugar donde estábamos nosotros. Al final a Rufina, de tanto cazar, un perro la mató a ella. La cazó también a ella. Pero el Señor, como es bueno, nos enseña a través de las pruebas para que nosotros también aprendamos a vivir, tanto como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy contento, estoy bien, porque sé que el Señor está conmigo. Y el Señor quizás te pruebe por un tiempo y quizás puedas pasar por un tiempo de escasez, pero ese tiempo de escasez no es para siempre, es un tiempo de prueba. Pero en ese tiempo de prueba no tires la toalla, no renuncies, no te quejes, no empieces a blasfemar contra Dios. Sigue hacia adelante, ten fe, porque tu bendición está cerca. Pero muchos, cuando viene el día de la prueba, tiran la toalla, dejan de venir a la iglesia. Cuando tienen un momento de debilidad, empiezan a decaer. Y uno tiene que aprender a buscar al Señor. Pero hay que estar buscando al Señor y hay que orar. Y si alguien no tiene fuerza, hay que orar por esa persona. Por eso la palabra dice, orar los unos por los otros. Y cuando veamos que hay algún débil, alguien que le falta la fuerza, hay que orar por esa persona. Hay que orar por esa persona. Amén. Pero hoy vivimos tiempos donde nadie quiere ser corregido. Hoy vivimos tiempos donde nadie quiere que se le diga nada, porque todo el mundo cree saberlo todo. Todo el mundo se cree sabio. Pero no se trata de si eres sabio o si no eres sabio, se trata de autoridad. No se trata si sabes o no sabes. Un hombre así chiquitito de 1,40 a 1,50, vestido con su ropa de municipal, de guardia urbano, a un tráiler de 30.000 kilos, le va a hacer así, ¡pip! Y lo va a parar. Porque no se trata del hombre, se trata de la autoridad que Dios ha depositado en ese hombre. ¿Lo entendemos? Pero cuando uno desobedece, porque tú te crees más sabio, te crees más listo, te crees más bueno, te crees más guapo, te crees... No, en el reino de los cielos no funciona así. Se trata de autoridad. Y cuando uno dice la palabra en Romanos 13, cuando uno desobedece la autoridad, uno está desobedeciendo a Dios. ¿Amén? Romanos 13, ponme Romanos 13, del 1 al 7. Para los que no estuvisteis el viernes. Y para los que podáis ver esto un poquito más claro. Sométase toda persona a las autoridades
superiores. En tu trabajo tienes jefes. Y si tú dices, yo no tengo jefe, el que te paga es el jefe. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. ¿Quién ha establecido la autoridad? O sea que, hermano, no te quejes de que si el presidente Pedro, que si el otro, que si aquel, que si el alcalde, que si aquel, que si el otro. Son autoridades que han sido puestas por Dios. Y Dios pone reyes y quita reyes. Y cuando Dios le dé la gana, quitará al que tenga que quitar. Y pondrá al que tenga que poner. Amén. Uno tiene que estar sometido a las autoridades, tanto si es de izquierdas como si es de derecha. Porque si tenemos un mal presidente es porque este país está bajo juicio. Y punto. Porque este país no busca a Dios. Este país no ama a Dios. Las leyes no son justas, hay demonios en los parlamentos y brujos en los parlamentos orando para que se hagan leyes que son contrarias a Dios. Porque el diablo siempre está buscando hacer leyes contrarias a la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo, Señor, no se haga mi voluntad en Getsemaní. Y no era porque tenía miedo a la cruz, sino porque Él quería someterse a su Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Amén. Porque Él dijo, yo siempre hago, él decía al Señor, lo que le agrada a mi Padre. Y cuando uno vive en ese orden, uno es feliz. Uno es feliz cuando vive en ese orden. Sigue en el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si tú te opones a la autoridad, si un guardia quiere detenerte y tú te opones, y si un guardia quiere, enséñeme su documento nacional de identidad o su pasaporte, enséñeme su documento, y tú dices, no se lo quiero enseñar, te estás oponiendo a la autoridad. Te van a coger a comisaría y allí te van a reconocer a ver quién eres tú. Quien se opone a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. ¿Sigue? Porque los magistrados, los jueces, los guardias, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sigue. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hasta el 7. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. ¿Os dais cuenta? Esto es palabra de Dios, no es palabra de Luis, esto es palabra de Dios. Amén. Porque el reino de los cielos funciona así. El diablo, en Isaías 14, vemos cómo se quiso superar, dice, subiré a lo alto, al trono de Dios, y seré semejante al Altísimo. Eso fue una rebelión hacia la autoridad de Dios. Querer quitarle el lugar y ponerse Él. No. Por eso es muy importante que entendamos que todo tiene que estar en el orden sujeto a Dios. Amén. Amén. A su nombre. Muy bien. Vamos a acabar pronto ya, la 1, ¿vale? Mira, tercero, para superar la crisis, tú tienes que tener una mentalidad de dueño. ¿Sabes lo que es tener una mentalidad de dueño? Que si tú ves que alguien le está pegando a un coche, dices, bueno, no es el mío. ¿Ves? Yo estoy aquí, soy el malo, le estoy pegando a tu coche, al coche de otro. Es que eso no se hace. ¿Qué gente? ¿Qué malos que son la gente? Tú estás diciendo, qué malo es la gente, le está pegando a los coches. Fíjate lo que está haciendo. Pero cuando es el tuyo, pero vas corriendo y lo quitas porque es el tuyo. Y lo que es tuyo lo defiendes. ¿A que sí?
Por eso tienes que tener mentalidad de dueño, de que todo es tuyo, de que todo te pertenece. Estás en un sitio, es tuyo. Tú no tiras papeles al suelo, ni vas a romper nada, sino que vas a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tienes mentalidad de algo que te pertenece. Y el Señor dice en su palabra, sea Cristo, sea la tierra, sea todo lo que tenéis, todo es vuestro. Y tú tienes que tener mentalidad, no de gente que no tiene nada, sino mentalidad de príncipe. Todo es tuyo y todo te pertenece. Y tú vas a cuidar todo lo que hay a tu alrededor cuando tú sepas que eso también es tuyo, es de tu Padre Celestial. Amén. Hermano, el Señor, yo no sé cómo lo hace, pero yo creo que esta mañana el Señor nos ha hablado. Amén. Que vamos a seguir orando, buscando al Señor. No desmayéis. Vienen tiempos de crisis, vienen tiempos donde necesitamos muchos estar llenos del aceite de Dios y de la palabra de Dios. No dejéis de congregaros, y más sabiendo que ese día se acerca. Amén. Que el Señor os bendiga muchísimo.